Ya está sonando nuestra cortina, lo cual indica que tenemos Razones de Estado, el primer Razones de Estado en vivo del año. Voy a presentar al doctor en comunicaciones para su columna de opinión, Percival Madero Santana. Don Percival, bienvenido, buenos días y feliz año. Hola, Pepe. Buen año. Bueno, buenos días. Bueno, por supuesto, un gran abrazo, digamos, de Año Nuevo para las miles de personas que nos escuchan. Y bueno, también en maderofm.com, Pepe, y desearle a todos, bueno, un año muy próspero y lleno de sueños, de actividades y de energía para poder superarse uno primero y después ayudar a todos sus entornos familiares y nacionales y comunales, etcétera, Pepe. Un abrazo, gusto saludarte. Igualmente, pues, vamos de inmediato porque tenemos harta información, ¿eh? A ver, vámonos al tema político, porque hubo recriminaciones en la ABC. Claro, hubo declaración también de Mariana Elwin que dijo que ella se sentía más cómoda con lo que ofrecía Piñera. Acusan un abuso del apellido por parte de Mariana Elwin. Pepe, mira, nuestros auditores que ya están acostumbrándose un poco a la opinión de Razones de Estado en general, siempre hemos tratado de poder llevar adelante un esquema que nos permita, sobre todo a nuestros auditores, tener cierta claridad en el por qué o cómo ocurren las cosas en política y tratar nosotros aquí desde Razones de Estado, digamos, de desentrañar cuáles son las razones que hay detrás de todas estas circunstancias. Recordemos que las heridas todavía sangran y van a sangrar durante mucho tiempo, probablemente por años, sí, de lo que ha pasado recientemente en esta derrota que sufrió la izquierda hace algunas semanas atrás, producto de que Guillier no fue finalmente presidente. Y una de las razones que se esgrime para ese objetivo, a mi juicio erradas, pero razones políticas, es la conducta de algunos de los dirigentes de la democracia cristiana, particularmente como Mariana Elwin y otros más, digamos, que están en la mira de a quién encuentran culpable y a quién finalmente sacan de la política por esta derrota, que claramente no es culpa de la democracia cristiana, digámoslo, lo que ha ocurrido en la manera como se fraguó la campaña pasada de gobierno, encabezada por Guillier, a título de encuestas, a título de varias cosas internas. Nuestros auditores se acordarán de cómo fue tratada la democracia cristiana previa a la elección de Guillier, digamos, y cómo fue siendo aislada de a poco dentro de un conglomerado de gobierno de la nueva mayoría. Y también nuestros auditores y nuestras auditoras se acordarán, digamos, de cuáles eran las declaraciones de los dirigentes de la nueva mayoría respecto a esto, y cómo se vulneró y cómo de alguna manera se festinó, y si no me permite el tema, cómo hubo bullying, por decirlo de alguna manera, político, respecto a qué es lo que hacía la democracia cristiana, justamente porque ella había señalado sus discordancias internas con un partido comunista, fundamentalmente porque en la observancia de la democracia cristiana se veía que había una creciente izquierdización del gobierno en el pacto de la nueva mayoría, producto que, bueno, el Partido Comunista estaba dentro, lo que no ocurría cuando era la concertación. Entonces, Pepe, este preámbulo, más bien para señalar que el tema de Mariana Elwin y otros más dirigentes, tiene que ver también con una búsqueda de chivos expiatorios, ¿ah? que señalen qué es lo que acá pasó y qué es lo que no pasó dentro de la nueva mayoría y por qué de su fracaso estrepitoso electoral. Entonces, si la manera como se podemos entender esto, que salga Mariana Elwin y que salgan mucho más de la democracia cristiana abusando del apellido, le dicen algunos, ¿te fijas? Hay que entenderlo dentro de un contexto, y el contexto que a mí, dentro de esa derivada más, se me ocurre expresarlo de cara de nuestros auditores, de auditoras. Entonces, yo creo que ahí hay algo que está perdido, ya creo que la democracia cristiana tiene muchas cosas que decir todavía, tiene una fuerza enorme en la Cámara, pero yo creo que no sé si acaso hay una decisión partidaria o será un grupo de descontentos o de dentro de la democracia cristiana que está buscando que Mariana Elwin, que representa un poco por ser Elwin, por ser hija de un vicepresidente, de un presidente de la República, digo, ella siendo ministra de Estado, digamos, y habiendo sido dirigente importante de la democracia cristiana, estoy pasando por este mal momento ahora, pero a mi juicio eso es lo que se debe, más bien tiene que ver con un juego de luces, más bien unas bombas de tiempo que lo que buscan es
digamos, articular internamente a la democracia cristiana para que dentro de la democracia cristiana, que es lo más izquierdista dentro de la democracia cristiana que lo representa, cosa que también hoy día está por verse, porque, digámoslo, y sea de paso, Pepe, la democracia cristiana, el Partido Radical y otros ya están buscando algunas ciertas de componentes dentro del Congreso para ocupar los principales puestos en el próximo gobierno. O sea, el puesto me refiero a cómo se va a digamos, a encadenar en la figura de poder dentro de la Cámara, porque tienen que disputarse la presidencia de la Cámara, las comisiones, etcétera, y ahí también no solamente la democracia cristiana, el Partido Radical, y otros más, ojo, están también viendo cómo salían también con la nueva, digamos, con el gobierno electo, de hecho, para poder jugar esas cámaras. Por lo tanto, no le veo esa connotación, más bien que una cuestión de una vendetta interna de la democracia cristiana, lo que está tratando de hacer con Erwin y otros más, Pepe. De hecho, hay un tema no menor. Hay que recordar que el candidato presidencial Alejandro Guillé sigue siendo senador, y es senador de esta zona. Y él, entre otras cosas, pidió que en esta oportunidad pueda también ser parte de comisiones un poquito más importantes, sin desmerecer a lo mejor la que está, pero él está, por ejemplo, en defensa. No, usted sabe que hay comisiones como Hacienda, hay comisiones que tienen que ver con el tema presidencial, que son de peso, y ahí está pidiendo estar el senador ligado de una u otra manera o representando al sector radical. Entonces, bueno, hay todo un tema, Pepe, lo que señalas toda la razón. Alejandro sigue siendo senador, va a estar 4 años más ahí. Y claro, yo no sé la manera de cómo se va a negociar esto, porque va a haber que negociar, digamos. Acá la nueva, digamos así, la nueva mayoría del gobierno, más el Frente Amplio, no tienen, tienen una breve mayoría, pero no les da para poder hacer todo un tema interno para quedarse con todo, ¿no? Como ocurrió la vez anterior, digamos, que eran, presidentes de todas las comisiones, de la Cámara, del Senado. Hoy día aparentemente la cosa no está así, y hay más ánimo de negociar, sobre todo porque internamente la oposición futura, que es el actual gobierno más la nueva mayoría, no están de acuerdo todavía, a pesar de que han habido ciertos pololeos y algunas miradas y algunas cositas por ahí. Pero hay un factor que no es menor, el factor del Frente Amplio. Sin duda. Sobre todo la Cámara Baja. Señalábamos claramente, o sea, ahí tienes 20 diputados que tienes que considerarlos te guste o no. Claro. Ahora quieren sacarlo, o sea, por ejemplo, han habido circunstancias bien interesantes que han ocurrido estos días, digamos, particularmente ayer y al terminar el año pasado, de cómo se manifestó, por ejemplo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, respecto a que él estaba porque es uno de los que se llama como presidenciable dentro, para dirigir el PPD, ¿ya? Y él señaló con mucha sorpresa para muchos analistas que estamos preocupados de ver cuáles son las señales que se están dando de que él quería recomponer la concertación y dejar a un partido comunista afuera para que saliera con el Frente Amplio. Entonces había todo un tema ahí que todavía le vamos a estar dando a esto, vamos a estar de alguna manera analizando, comentando esta circunstancia, porque hoy día, claro, es muy poco tiempo todavía para tener definido todo y las aguas se mueven en todos los sentidos, también en el gobierno electo, así que yo creo que ahí hay mucho paño que cortar todavía, Pepe. Pero ¿cuál es el pecado del Partido Comunista? Porque yo siempre me he preguntado eso, Pepe, porque en el fondo yo creo que hay un tema. Es un partido muy democrático. El Partido Comunista en Chile es un partido más bien que se ha ceñido a la regla. No podemos retrotraer el Partido Comunista de lo que fue en los años 70. Que tenía el Partido Comunista, tiene dirigentes extremadamente valiosos, que son personas de Estado, que han estado en trincheras, incluso en trincheras guerrilleras. No olvidemos que el Frente Manuel Rodríguez era parte del Partido Comunista. Era un ala, claro. Pero era una ala organizada, orquestada y financiada a través del Partido Comunista. Pero el Frente ya no existe hace mucho tiempo. Pues. Hace mucho tiempo, ¿te fijas? Pero quedan esos resabios todavía, porque, por ejemplo, hay mucha gente del Frente, como por ejemplo, como Gabriela Bablaza y estas personas que están detenidas, que asesinaron al senador Guzmán, que son cuentas que están todavía pendientes. No te olvides tú que hay acá toda una cosa que no está todavía despejada y que tiene que ver con las razones de poder que tiene en general el gobierno y que claramente ha liderado el Partido Comunista en su momento. Y ya hay cuentas que todavía se están pagando. Échale una miradita a Punta Peuco. Entonces yo creo que ahí hay un tema que todavía Chile no ha tenido el coraje
de asumir internamente lo que pasó en estos años y sigue dando vuelta a esto. No obstante, el Partido Comunista ha sido un partido muy estudioso, tiene orgánicas internas de prestigio interno, te fijas que tienen manera de tomar decisiones y claramente se deja, digamos, llevar por lo que ha ocurrido. Ahora, no olvides también que dentro de su actual orgánica, su ideologismo, él no ha cambiado. Si digamos, el Partido Comunista hoy día es un partido que valora, que interpreta y que quisiera un cambio en la sociedad como el que está viviendo Venezuela. Entonces dice, no, es que no, pero están ahí las declaraciones, están ahí. Sigue siendo un partido que a mi juicio, internamente, vamos a tener diferencia de opinión, no entendió que el muro de Berlín se cayó, digamos. Te diría como lo entendió Lagos, por ejemplo, o como lo entendió el Partido Socialista. Te fijas, o sea, hoy día, y lo conversábamos el otro día, y hoy día te señalo, por ejemplo, que es muy interesante lo que vamos a tratar el próximo mañana, jueves, después de las noticias, Pepe, lo adelanto, con Guillermo Horstmann, donde analizamos después de las noticias de mañana a las 2, el tema del por qué la izquierda fracasa. Entonces, lo invito a todos nuestros auditores a escuchar ese tema, pero también tiene que ver con lo que tú señalabas. O sea, hay toda una búsqueda y una interpretación de la historia de que hoy día las fuerzas de izquierda, las que privilegiaron, las que venían con el Che Guevara, las que venían con un cambio completo, que sea un solo tipo de gobierno, gobiernos totalitarios, autoritarios, te diría, o sea, esa cuestión ya pasó de moda, ¿ya? Y no está de moda porque en el fondo no es que quieras una crítica acerba, política, malintencionada. Ahí están los antecedentes, ahí están las cosas. Ahora, si el Partido Comunista o la izquierda más izquierda, digamos, quiere sostener que todavía es posible un gobierno, autoritario, con comités centrales, digamos, donde la participación sea del Estado, etcétera, puede estar en todo su derecho. Pero una cosa es la utopía y otra cosa es la realidad. Y desgraciadamente los pueblos se mueven por realidades, no se mueven por utopías. Y ahí tenemos un tema que es largamente conversable, y claro, es discutible y hay punto de vista. Por eso que la invitación mañana a escuchar a uno de los mejores analistas de América Latina, que lo tenemos con nosotros, como Guillermo Horstmann, en el programa que va a haber mañana después de las noticias, va a ser súper interesante para aclarar estos puntos también, Pepe. A las 14 horas, después del informativo de mediodía, el informativo central, termina el informativo a las 14, perspectivas. A ver, volvamos al tema político, porque recién usted me hablaba con respecto a las pugnas que hay por acuerdo en la Cámara. La DC y el Partido Radical podrían en una eventual, esto es muy eventual, pero ¿podrían aliarse en algún momento con Chile Vamos? Mira, ¿sabes lo que pasa, Pepe? Yo creo que nuestros auditores se darán cuenta, pero a muchos no les interesa realmente la política, o por último no conocen el trasfondo de este tema, y nosotros lo que tratamos humildemente es de llevarle el trasfondo de lo que hay detrás de esto del poder. Y como soy un estudioso del poder, y porque además yo soy politólogo, yo soy cientista político, estudié todas estas cosas, y cacho, o entiendo más qué pasa con esto. El tema interno de la repartija del poder. El poder es una cuestión muy, muy interesante. Entonces, la gente que lo tiene, que ya lo ocupó, lo usa. Y lo usa para beneficio, colectivo, se dice, o también para beneficios personales. Sobre todo, están mirando cómo van a ser reelectos en 4 años más. Por lo tanto, todos los movimientos que hagan hoy día tienen que ver fundamentalmente con su reelección. Y tiene que ver también cómo se paran para poder ser desde el Congreso o desde la Cámara dirigentes escuchados y, digamos, de alguna manera, seguidos por la ciudadanía. Entonces, esto no es una cosa menor, ¿ya? Es una cosa en que tiene que ver con cómo el poder se reparte de tal manera que yo sea privilegiado. Esa es la negociación. Entonces, ¿cuál es el máximo de privilegio que yo puedo obtener de las tratativas de poder internamente? Y de eso se trata. Pero hoy día, como tenemos, la izquierda está dividida entre lo que es la nueva mayoría y el Frente Amplio, no hay unidad de propósito en esto. Claramente hay una situación de tiras y aflojas que dice, bueno, ¿con quién me conviene más? Hoy día basta que la Democracia Cristiana o el Partido Radical o 3 o 4 diputados, o tal vez 6, para ser más preciso, vayan con el Chile Vamos, para que toda la Cámara sea del Chile Vamos. Es decir, la presidencia, las comisiones y todo lo que tenga que ver con el reparto de poder, la toma de decisiones. Entonces, claro, hoy día hay un tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa internamente?
la nueva mayoría no se puede poner de acuerdo con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio está haciendo exigencias y está haciendo chantajes, ¿ah? De acuerdo a cómo ellos cómo van a pararse mejor. El Frente Amplio está a pocos puntos de quitarle la hegemonía a la izquierda más tradicional en Chile, llámese Partido Socialista, llámese Democracia Cristiana o llámese, Partido Radical, PPD. O sea, si hoy día el Frente Amplio cede y queda con funciones de poder, o sea, y entendiendo ellos que es muy líquida toda esa situación, que no es que el Frente Amplio no es algo homogéneo, pero pueden ganar posiciones, eso les asegura a ellos que en 4 años más pueden tener candidatos presidenciales o les asegura que pueden tener una candidatura de diputados, o sea, de alcaldes y concejales en unos años más, o sea, que vayan mejor posicionados. Entonces ellos tienen una oportunidad que obviamente no la quieren perder y no tienen la homogeneidad y muchas veces la experiencia que la van a ganar ahora y muy rápido de cómo generar espacios para que ellos tengan poder y poder sentirse que en 4 años no se diluyó y como muchos analistas piensan, digamos, que esto es un veranito San Juan para una izquierda más dividida, más difusa, más líquida, que finalmente va a quedar, va a seguir en manos de la izquierda tradicional. Y la gran pelea que hay hoy día es que toman la bandera de la izquierda. Ya estamos hablando... Perdón, estamos hablando, está muy interesante el tema. Yo entiendo a dónde va y yo creo que los auditores también. Y claro, en la izquierda, está claro que en la izquierda chilena, digámoslo así, hay ¿cómo decirlo? Una suerte de revoltijo en este minuto y que nadie toma falta un gran líder, a lo mejor una persona así como Ricardo Lago, un Panzer, un Insulza, en fin. Pero, ¿y en la derecha no hay pugna? Porque me refiero, en la derecha se están peleando hoy por hoy, hay una polémica muy grande también, ¿por qué no ocupa los cargos ministeriales y la intendencia? Incluso Piñera dijo, ¿sabe qué? Está pensando sacar gente que fue electa democráticamente en cargos de parlamentario, también alcalde en ejercicio, y ahí también hay una pugna, a lo mejor es menor, pero igual la hay. No, sin duda la hay, Pepe. Yo creo que acá también tiene que haber un tema. Fíjate, y también hay cuoteo político. Así es, pues fíjate que la UDI en los últimos años, desde los años 90 para adelante, fue el gran partido de derecha en el Congreso. Hoy día eso desapareció. Hoy día Renovación Nacional, que es un partido más de centro. ¿Te fijas? O sea, no está el Renovación Nacional, no está, digamos, en general, digamos, postulados a servos o digamos, a rajatabla, pensando en una derecha económica. Y hoy día la fuerza que emerge como Evópoli y otras más, digamos, son fuerzas muy, muy potentes. Por lo tanto, también ellos quieren cuotas de poder que le aseguran su supervivencia. Claro. Y claro, o sea, te fijas, si en el fondo Piñera, que fue o es un RN, un Renovación Nacional, va a dejar a todo fuera, te fijas, y va a privilegiar, eso no lo puede hacer, porque también tiene que buscar sus equilibrios para tener un gobierno interno donde tenga partidos que lo apoyen. Yo creo que finalmente yo creo que Piñera, que es un hombre virosito, te fijas que es un hombre que sabe, que entiende, que es un hombre inteligente, que ha sido presidente de la República, no va a cometer errores de llevar extraordinariamente solamente digamos tecnólogo al tema. Te fijas, está buscando gente política que pueda ayudarlo y que tome decisiones con él para hacer un gobierno, porque también en la derecha saben que un buen gobierno de Piñera, una cosa bien hecha, unida, bien proyectada, con buen trabajo, con cifras, etcétera, 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 puede ser una cosa que se repite el plato. Claro. No solamente por la capacidad que tenga internamente de las ideas que digamos que obtuvieron un gran respaldo en la última elección, sino que porque además tiene una izquierda dividida. O sea, no solamente está él con su visión de cómo maneja su hueste de Estado, sino que además como también ve que en la otra parte, que en la vereda al frente, sus adversarios no se ponen de acuerdo, digamos, todavía se están acuchillando, digamos, todavía están pasando cuenta, y esa cuestión va a demorar probablemente mucho. Y esto, con la elección interna de lo que va a ocurrir en la Cámara y en el Senado respecto a las comisiones, la presidencia, no sé cuánto, puede dar pie a una consolidación política de Piñera, teniendo todo a su favor si logra 6, 7 votos más, que los votos están, probablemente. Entonces, claro, la derecha tiene que tomar resguardo y tiene que también asegurarse cuotas de poder para que tenga supervivencia y, por ejemplo, sus grandes cartas presidenciales de 4 años más, por ejemplo, Santón. Claro. Se diga, por ejemplo, alguno de los cast, no sé, por ejemplo, Procuriza o algo de, por ejemplo, de Espina. Hablando de cartas presidenciales que sean potentes y fuertes. Espina podría ser, ¿eh? Espina yo digo podría ser porque él mismo en un momento se
se y presentó también como Andrés Alamán. precandidato, claro, que son como los históricos de la derecha. Exacto, está La Alamán, antigua... está Chaguán, hay varios tipos que efectivamente podrían ser presidenciables, siempre y cuando este gobierno se haga bien, porque si hace mal, bueno, volver a la izquierda a gobernar, porque no te olvides que acá hay votos duros de un 40% en cada lado. Exacto. Y lo otro es líquido. Si este apoyo increíble que obtuvo Piñera en su última elección se debe no a que tengamos un electorado de derecha. Tenemos un electorado mucho más abierto, más sigiloso y más expectante respecto a ver dónde va a estar la vara y para dónde cargamos esto, que es un 10, un 20% del electorado. Entonces, cuidado con eso, que son votos que son votos muy pragmáticos, que no tienen que ver ni con la izquierda ni con la derecha, sino que tienen que ver cómo voy yo ahí, digamos. O sea, cómo este gobierno me favorece mis inquietudes, mis sueños, mis aspiraciones. Y eso es peligroso. Y también, pero en este caso es tan peligroso, la verdad es justa, pero está muy expectante respecto a lo que va a pasar. Por tanto, esa masa de votación líquida se puede cambiar en 4 años más para otro tema. Pero si hoy día todo está preparado para tener una extraordinaria elección de alcaldes y concejales, y efectivamente la derecha vuelve a arrasar, esta cuestión se acabó por lo menos para 8 años para la izquierda. Entonces, por eso que hoy día todo lo que se haga y todas las ocasiones que se digan y todos los espacios que se logran obtener para uno u otro con cuotas de poder negociadas, negociadas, porque acá no es que tú puedas imponer, tú tienes que negociar esas cosas. Claro. Yo te doy y tú me das. Esa es la negociación. ¿Sí? ¿Te fijas? De ahí estos jóvenes que se han acostumbrado a decir o esto o nada, se van a encontrar con una realidad de país, de una realidad republicana. Aquí no se impone nada, aquí todo se negocia y tenemos que verlo hasta dónde están las fuerzas para poder que tus aspiraciones sean realidad y yo puedo hacerla en tanto tú me des esto otro porque yo lo necesito aquí o allá. Entonces la negociación es eso, y en el Parlamento y en el Senado obviamente es una gran escuela de la negociación y eso es como la universidad de las negociaciones, por decirlo así, porque no todo se logra por imperio de mi deseo. Aquí las cosas se logran por imperio del acuerdo. Y eso es muy importante y normalmente hay gente que dentro del Congreso, sobre todo los nuevos, va a tener que entenderlo y ya lo están entendiendo, sin duda. Pepe. Se nos va el tiempo, se nos fue, de hecho estamos ya en el tiempo. Simplemente el caso Cabal, porque hay varias cosas. Ayer fue sobreseído Sebastián Dávalo, él dijo que la fiscalía era corrupta. Él dice que ya no es un caso judicial, sino que pasó a ser un caso político. Y aquí también hay un tema, está la UDI de por medio. De hecho, el primer condenado del caso Cabal es un operador político de la UDI. Hay varias cosas ahí. ¿Sabes lo que pasa, Pepe? Mira, la prensa normalmente trata de poder llegar al fondo de las circunstancias que pasan por esto. Para mí, el caso Cabal, donde está Dávalo Bachelet, es un tema político. Nunca fue un tema judicial. Ya. Porque muchas veces cuando las circunstancias de que el hijo de la presidenta sea recibido por el dueño de un banco, que a título de nada le entrega un préstamo de 6.500 millones de pesos, cosa que ningún ciudadano común y corriente puede hacerlo. Me gustaría ir para el banco y decirle, señor, ¿sabe qué? Claro, mira, ¿por qué no vamos y pide un préstamo y a ese caso te van a dar, no sé, por 100.000 pesos si lo llevas, un 1.000.000 de pesos si lo llevas aval al respectivo. Aquí claramente un aprovechamiento político del apellido Bachelet, ¿te fijas? Para ser recibido y pedir a título de ser hijo de la presidenta un préstamo que a nadie en Chile ni en el mundo le dan. Entonces, esto fue político. Ahora, que hubo, operadores de la UDI, hubo operadores de otros lugares que estaban buscando, pasar un terreno que no tenía mucha validez a que tuviera validez y que la familia o que este señor Dávalo Bachelet hubiera hecho, algunos acuerdos previos, que lo iba a comprar a 6.500 millones de pesos y lo iba a vender 15.000, 13.000, no sé cuánto, y que en la pasada se iba a ganar algo así como 10 millones de dólares. Es impresionante y es impresentable. Por eso que, este asunto se transformó en una cosa política. Judicial probablemente tenga que entrañar algunas cosas, pero esto fue político, te fijas, y esto fue tal vez el peor drama que tuvo la presidenta, al tener que soportar un tema de esta naturaleza, para más problemas, no asumirlo bien. El ministro en esa época, el ministro Peñilillo,
debió haber sacado de inmediato el tema para que no le enrostrara esto a la presidenta, y finalmente uno de los grandes descensos de la popularidad de la presidenta se debe a este tema, que es un tema político. Su hijo, ni su nuera, ya, Campañón, digamos, en realidad, podría haber hecho una cosa de esa naturaleza. Ellos no vieron las consecuencias que tenía una cosa así, y el presidente del Banco de Chile la ha sacado regalado. ¿Te fijas? Porque en el fondo no hubo ningún castigo político para él. Es más, digamos, se ha hecho de medios de comunicación muy importantes como el Canal 13, etcétera, etcétera. Te fijas, radios en Santiago y en todo el país, tienen medios de comunicación potentes. De repente algo Yerko Puchento le dirá algunas cosas, de repente así un poquito besada, pero nadie se atreve, digamos, a decirle, bueno, la plata es mía, se le resto a quien quiera. Pero el costo de haber llegado como hijo de la presidenta a pedir un préstamo donde no tenía ninguna condición ni garantías para hacer aval, ese es el problema que se castigó, te fijas, y todavía no están siempre de salvado, porque yo me imagino que casos dados a los Bachelet hay muchos más en Chile, y eso tendríamos que verlo, por ejemplo, donde se entregan, digamos, contratos a dedo en empresas, digamos, estatales chilenas, te fijas, y que las tenemos en el norte muy presentes. Así que ojo con eso, que el caso de Álvaro Bachelet es solamente la punta del iceberg de cosas como están. Y bueno, y me alegro que haya sido sobreseído, porque definitivamente, probablemente él fue la cara visible de ser el hijo de la presidenta, y en función de su condición le dieron un préstamo que lo iba a hacer millonario. De hecho, tienen mucho dinero y van a seguir teniéndolo, y probablemente con las redes que tienen van a seguir buscando cosas así, pero esto públicamente es una vergüenza, es como un caucau de la política financiera chilena. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, y ojalá que esta experiencia la haya enseñado al presidente del banco y a otros que no pueden pasar por encima del sentido común, porque hay muchas cosas así que claramente dañan la moral de nuestro pueblo, porque ninguno de nosotros puede ir a un banco y solicitar un préstamo por el solo hecho de ser el hijo de la presidenta, o ser el hijo del diputado, o ser el sobrino senador, o ser el nieto del alcalde. Se nos fue el tiempo, ¿ah? Se nos fue el tiempo. Pepe. Ya. Bueno, hay muchas más cosas que decir, vamos aquí a pasadísimos. viernes, seguramente, y veamos cómo sigue esto, yo, Pepe, y bueno, y me despido saludando a todos nuestros miles de auditores, esperando que todas estas cosas que estamos conversando sirvan para hacerse una opinión y poder llevarlo un poco a esto, darle más luz a la oscuridad que tiene la política, para desentrañarla, y que nuestros auditores sepan más sobre, por lo menos, la opinión de este analista, qué es lo que ocurre, a mi juicio, por lo menos esto. Un saludo, Pepe, un abrazo, y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Ok, que esté muy bien. Madero FM, la fuerza del norte.